Da inicio a la audiencia, señora relatora. La audiencia va a empezar con los primeros 8 postulantes según el sorteo. Ellos van a contar con 10 minutos cada uno y después del número 8 se va a hacer un receso por 15 minutos para continuar con el resto de los postulantes. El primer postulante es don Gonzalo Enrique Ruz Lártigo. Es abogado de la Universidad Central, doctor en Derecho Privado de la Universidad en Francia 2006, máster también en Derecho en Francia 2001, como actividades profesionales entre el periodo 2021 y 2024, abogado integrante de la Corte Suprema, entre el 2018 y 2020, abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago, y como actividad docente desde el 2017 a la fecha es profesor asistente de la Facultad de Derecho e investigador del Instituto de Investigación en Derecho de la Universidad Autónoma. Muchas gracias. Buenas tardes, excelentísimo Tribunal Pleno. Con su venia, señor presidente, expongo ante ustedes, manifestando previamente el honor que para mí significa esta oportunidad, la que agradezco sinceramente. Bueno, se nos ha invitado a exponer, por un lado, sobre la preparación para el cargo y el compromiso con la institución, y por otro lado, para abordar algunos de los temas que se nos ha propuesto previamente en un listado. Sobre lo primero, más allá de lo que pueda señalar mis reseñas antecedentes, solo quisiera agregar que he tenido la oportunidad de conocer el Poder Judicial y el trabajo judicial en sus distintos aspectos y desde muy temprano. Tuve el privilegio de realizar distintas labores desde mis tiempos de estudiante de Derecho, desde las más básicas, como meritante en aquellos tiempos en distintos juzgados civiles de Santiago, donde llegué a ser oficial tercero titular. Tuve la experiencia de relatar en la Corte de Santiago y tuve el honor, o alcancé el máximo honor, que es haber sido abogado integrante en esta Corte en el trienio de marzo del 21 a marzo del 2024. No sé, excelentísima Corte, realmente si esa experiencia refleje una capacidad o un compromiso particular para con el Poder Judicial. Pero sí me enorgullece siempre destacarlo, porque me dotó de disciplina, de trabajo, de una visión particular del derecho que no la da el ejercicio de la profesión, tampoco los estudios de posgrado, tampoco la investigación o la docencia universitaria. En suma, a mí me entregó valores y me hizo tener un profundo respeto y reconocimiento por la labor judicial. No puedo ni no tengo nada más que decir sobre ese primer punto. Sobre el segundo quisiera, entonces, muy brevemente, señor presidente, exponer parcialmente algunas reflexiones sobre el desafío que representa la inteligencia artificial, específicamente en la función jurisdiccional, y lo haré previniendo desde ya que yo no soy experto, ni mucho menos en inteligencia artificial. Desde años nosotros venimos escuchando advertencias sobre la irrupción de la inteligencia artificial en todos los aspectos de nuestra vida. Se nos ha dicho que la inteligencia artificial llegó para quedarse. Y esto particularmente en el mundo del derecho es ya una realidad. Para los que hacemos clases de pregrado, de posgrado, en las universidades formando a los futuros abogados, hoy día es casi imposible que un pequeño trabajo, que una tesina de magíster, que una memoria de fin de grado, que una tesis doctoral incluso no sea hecha en apoyo, con ayuda, de la inteligencia artificial representada por ChatGPT. Poco o nada parece que se puede hacer frente a esto para contrarrestarlo. Y en el mundo de la abogacía, bueno, ya hace bastante tiempo ya se vienen empleando métodos más o menos sofisticados de inteligencia artificial para apoyar los fundamentos, las demandas, las pretensiones jurídicas y las decisiones judiciales, que apoyen la decisión de los litigantes. Las redes de inteligencia neuronal emplean superalgoritmos hoy día que, por ejemplo, ponen a disposición de los litigantes modelos de comportamiento judicial para predecir decisiones judiciales. Generalmente o universalmente son reconocidos 3 modelos de estos para anticipar decisiones judiciales. El legalista, que se basa en decisiones judiciales anteriores; el aptitudinal o ideológico, que revisa tweets, revisa redes sociales, revisa entrevistas que han dado los jueces y que permiten de ese modo determinar tendencias políticas, religiosas u otras para predecir el comportamiento de los juzgadores. Y
el comportamiento estratégico, que es el que reúne o mezcla los dos anteriores. Bueno, todos estos modelos de comportamiento judicial ya le entregan a los abogados herramientas suficientes para plantear o modificar sus estrategias judiciales o sus argumentos para adecuarlos a lo que es, a lo que la jueza o el juez, ¿cierto?, decidirá para cuando conozca y falle, ¿cierto?, el asunto en concreto. La pregunta que hay que hacerse entonces es qué sucede en este aspecto en la función jurisdiccional y en particular, ¿cierto?, en la tarea de elaboración de las decisiones judiciales con el uso de la inteligencia artificial. Es conocido en un extremo de que hay jueces robot hoy día que dictan sentencias. En Estonia del año 2019 hay cierto juez robot que en primera instancia conoce asuntos en materia, ¿cierto?, de contencioso de contratos que no superan los 7.000 euros y esos son dictados por jueces robots sin la intervención humana. En segunda instancia, claro está, esto es conocido por un tribunal humano, la decisión de este juez robot. Brasil, por ejemplo, tiene el año 2020 programa de asistencia de inteligencia artificial para los jueces. En un primer momento se llamó Víctor, la segunda edición Victoria y ya la más actual se llama María, que son asistentes de inteligencia artificial para los jueces. Esto ha llevado al presidente de la Corte Suprema, ¿cierto?, de Brasil a señalar entonces o a afirmar que la pretensión algún día es que la inteligencia artificial pueda escribir sentencias. Pero si eso ya hace la inteligencia artificial hoy día. Es conocido por todos que en 2023 sucedieron 3 hechos particularmente relevantes en esta sede. El primero fue en Brasil, en donde se inició una investigación por un juez que, agobiado por la carga de trabajo, le pidió a ChatGPT que redactara completamente una sentencia. La segunda fue en Colombia, en donde un juez le pidió al asistente de inteligencia artificial que le diera los argumentos jurídicos o de fondo para, ¿cierto?, colocarlos dentro de sus consideraciones. Y la tercera fue en Argentina, en donde, ¿cierto?, el juez sometió a la inteligencia artificial su sentencia para incorporar el lenguaje claro. La instrucción que le dio a la inteligencia artificial fue la siguiente, comillas, resume con lenguaje sencillo y fácil en un párrafo el siguiente texto entre comillas. Acto seguido, entonces, la inteligencia artificial le entregó un texto que fue el que, ¿cierto?, apareció en la sentencia. Entonces, en el estado actual de cosas pareciera, sus señorías, excelentísimas, que ya es una realidad esto de encontrar en el seno del Poder Judicial, entonces, en sus distintos grados, por cierto, la introducción de la inteligencia artificial. Hay ejemplos también en sentido contrario. Francia ha tenido 2 intentos para introducir la inteligencia artificial y los 2 la Corte de Casación francesa los ha rechazado. En 1989 y en 2022. De ventajas y desventajas y temores ha hablado mucho y yo no voy a adentrarme en eso. Pero pareciera que siempre hay una respuesta fácil de los técnicos cuando uno consulta acerca de estos temores, porque se nos dice hay que entrenar mejor, hay que alimentar mejor el algoritmo, vigilar entonces lo que nos entrega la inteligencia artificial y verificar la decisión que toma. Todo ello dice a fin de garantizar esta fiabilidad y la conformidad a los principios de justicia. Entonces, yo me pregunto, ¿cuál es el problema que se presenta entre inteligencia artificial y la función jurisdiccional? Si es que hay un problema, porque parece que no son 2 universos incompatibles o refractarios. ¿No hay alguna especificidad de la función jurisdiccional que hace o que haga que la inteligencia artificial no pueda o no deba suplir al juez? Y sí las hay. Y sobre eso es lo que me quiero concentrar, porque hay varias especificidades en la función jurisdiccional que no son fungibles a la luz de la inteligencia artificial. Y yo me quiero centrar solamente en una, que es lo que la literatura sobre inteligencia artificial y juez señalan que es el razonamiento silogístico que usa el juez, ese que no podría ser homologado por la inteligencia artificial. Este que nos dice que en la premisa superior entonces están los hechos, ¿cierto?, del caso concreto, en la premisa inferior la normativa, ¿cierto?, aplicable y el proceso, por supuesto, ¿cierto?, de interpretación, y luego en la conclusión entonces la aplicación de esta norma al caso concreto para, ¿cierto?, concluir, ¿cierto?, para tomar la decisión que va a ser la que contiene la sentencia. Pero déjeme decirle que ese mecanismo, esa mecanización tampoco es disuasivo para la inteligencia artificial. La inteligencia artificial lo puede reproducir a través de un esquema basado en casos anteriores. ¿Dónde está el punto? Yo creo, excelentísima Corte, de que, primero creo en ese particularismo que tiene, ¿cierto?, la función judicial, pero creo que no es esa la estructura silogística que utiliza el juez cuando razona.
E intentaré demostrar entonces de que tampoco eso lo puede replicar la inteligencia artificial. Esto no lo postulo yo, hace mucho tiempo atrás Aristóteles lo hizo y tiempo atrás todavía Santo Tomás de Aquino, cuando reflexionaba sobre la sabiduría, ya se había encargado, ¿cierto?, de hacernos ver lo siguiente. Decía la Quinate, comillas, respecto de una conducta ética, se juzga rectamente con inquisición de la razón quien ha aprendido la ciencia moral. Y por otro lado, dice también con cierta connaturalidad con ella el que posee este hábito. Esto significa, por lo tanto, entonces que la rectitud de juicio no la tiene el que está lleno de conocimientos abstractos, científicos. Así como la persona proba y honesta sabe de probidad y honestidad sin ser doctor en filosofía moral, lo sabe porque vive, proba y honestamente, bueno, del mismo modo entonces el juez rectamente, el juez que tiene el hábito, ¿cierto?, de la justicia, de la recta determinación de lo justo, es el juez entonces que emplea en su sentencia, en términos exactos, el uso de la razón y de la experiencia para juzgar rectamente. Señor abogado, ya se encuentra en su tiempo. Muy bien, su señoría. Lo que quiero decir con esto, y con esto quiero concluir con dos ideas, su señoría. Lo que quiero decir con esto es que no basta entonces el solo conocimiento puramente abstracto, el conocer las normas, el conocer la doctrina que se esfuerza en explicarla. En eso la inteligencia artificial nos va a superar siempre, su señoría. Es necesario amar la justicia, es decir, estar habituado a ella, vivirla día a día. De ahí entonces que mi reflexión es muy simple y básica, podríamos decir. La especificidad del razonamiento judicial no puede ni va a poder ser nunca replicado por el juez, o sea, por la inteligencia artificial, perdón, o en términos más concretos todavía, es lo que constituye este razonamiento el fundamento mismo de la legitimidad, ¿cierto?, de la sentencia, que es la obligación de motivación. Esto no puede ser replicado en el estado actual de cosas por la inteligencia artificial hoy. Lo otro, y con esto termino, el ideal de que un artefacto tecnológico pueda juzgar, ¿cierto?, ponderando toda la complejidad, toda la diversidad, toda la riqueza del ser humano que está presente en cada caso concreto, eso va a exigir primero que el artefacto aprenda a amar la justicia. ¿Qué es lo que hace la jueza o el juez con todos los defectos y virtudes del ser humano? Eso es lo que hay que defender, su señoría, y preservar, porque es lo que hace de la función de juzgar un acto humano, o más propiamente un acto de humanidad. Eso es, su señoría. Muchas gracias por el tiempo. Señoría, el próximo postulante es don Luis Alfonso Pérez Manríquez, abogado de la Universidad de Chile, magíster en Derecho, mención en Derecho Público de esa Casa de Estudios y también magíster en Derecho, mención en Derecho Tributario de la misma Universidad de Chile. Como actividad profesional, del 2013 a la fecha es juez del Primer Tribunal Tributario y Aduanero de Santiago y como docente desde el 2019 a la fecha se ha desempeñado como profesor de posgrado del magíster en Derecho, mención Derecho Tributario en la Pontificia Universidad Católica de Chile y como profesor de posgrado magíster en Tributación de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Santiago. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Señorías excelentísimas, señoras ministras, señores ministros, excelentísimos. En primer lugar, es un gran honor para mí estar hoy frente a ustedes. Hace alrededor de 30 años, en este mismo magnífico salón, yo, perdonen la autorreferencia, juraba como abogado de la Universidad de Chile ante la excelentísima Corte Suprema, con una integración, por supuesto, diversa a la que existe hoy día. Ustedes, excelentísimos, son muy jóvenes. En esa oportunidad tenía a mis padres en el público como salón. Ellos ya no están en este mundo. En consecuencia, para mí, vuestras señorías, es un momento de profunda emoción, nostalgia, responsabilidad y orgullo. Una pequeña referencia a mi persona, que lo ha hecho también muy bien la señora relatora. Yo, excelentísimo, estudié en el Instituto Nacional en tiempos idos, esperando que este gran colegio público vuelva a ser lo que fue durante tantos años. Tuve la suerte también de estudiar en la Universidad de Chile. Tuve extraordinarios profesores, lamentablemente algunos de ellos ya fallecidos. Tuve la suerte de estudiar y aprobar magísteres, un par de magísteres en ambas casas, en la misma casa de estudio, uno en Derecho Tributario y otro en Derecho Público, en periodos diversos.
Tengo una serie de diplomas en tributación nacional, internacional, de la Facultad de Economía y Negocios de la Facultad de Economía de la Chile, acción de protección y derecho procesal penal. Yo, que soy ya antiguo en estas cosas, con mucho respeto, vuestras señorías excelentísimas, tramité tanto en el sistema inquisitivo como en el sistema acusatorio. Cuando yo era, hace muchos años ya, abogado del Servicio de Impuestos Internos, persiguiendo a los temidos y terribles a quienes persiguen los delitos tributarios del 97.4. Trabajé en una época pretérita en la Tesorería General de la República, alrededor de 2 años, por lo tanto conozco toda la tramitación, todas las facultades, todas las prerrogativas, etcétera, de tan importante servicio público. Con posterioridad, trabajé durante 10 años en el Servicio de Impuestos Internos, como abogado fiscal, en la Dirección Nacional, en varias direcciones regionales, tanto en fiscalización, como ya les comenté, en el ejercicio de acciones penales, en la recopilación de antecedentes y en el ejercicio y defensa de acciones penales por parte del Fisco de Chile. Conozco en consecuencia, vuestras señorías excelentísimas, tanto desde un punto de vista normativo como desde un punto de vista práctico de la praxis, la forma en que el Servicio de Impuestos Internos se relaciona con los obligados a los pagos o con los contribuyentes. La forma de notificación, la forma de emplazamiento, cómo requiere antecedentes, cómo fiscaliza los periodos de fiscalización, cómo determina diferencias, cómo tasa la oportunidad de ejercicio, etcétera, etcétera. Posteriormente, a mi trabajo en el Servicio de Impuestos Internos, de forma paralela, como bien dijo la señora relatora, postulé en un concurso de oposición de antecedentes y fui nombrado, incluso por una pasada por alta dirección pública, como juez tributario aduanero de la región metropolitana de Santiago. Soy juez en propiedad del primer Tribunal Tributario Aduanero de Santiago, habiendo resuelto a la fecha alrededor de 1.600 reclamaciones de la más diversa índole, en todo tipo de procedimientos generales, especiales, cautelares, sancionatorios, acceso a información bancaria, NGA, etcétera, etcétera. Sumando y restando, vuestras señorías, con este pequeño perfil general de mi persona, que ya lo señaló la señora relatora en buena forma, llevo alrededor de 24 años vinculados directamente con los tributos, tanto un punto de vista de la docencia como un punto de vista práctico, en el ejercicio de mi actividad como abogado, en los servicios fiscales y ya hace más de 12 años en la judicatura. Creo, modestamente, vuestra señoría excelentísima, que esta especial potencial, esta especial aproximación a estas materias es el aporte que eventualmente puedo ofrecerle a vuestras señorías para el cargo que postulo. Vuestras señorías, ustedes se preguntarán por qué este señor tiene este libro. Curioso, ¿cierto? Un ponente que tenga un libro. Con mucho respeto, considero que este libro es un clásico de la literatura, El proceso, de Franz Kafka. ¿Por qué lo saco a colación? Porque acá, en este notable libro, en mi concepto, Kafka nos presenta a un protagonista, Joseph K., que es un funcionario bancario, como cualquier otro, pero que es objeto de una serie de situaciones bastante curiosas que él no termina de entender. Es detenido, es interrogado, etcétera, etcétera. No voy a contar el libro, por supuesto, en esta sede. Pero en definitiva lo planteo porque esto nos vincula con un tema central, que es objeto de lo que les quiero conversar brevemente por los minutos que se me han concedido. En definitiva, si ustedes piensan, vuestras señorías excelentísimas, con respeto, esto se vincula con un tema radical, central del quehacer jurisdiccional, judicial, el debido proceso. El debido proceso o proceso debido, vuestras señorías excelentísimas, que sin dar un concepto dogmático, existen muchos, ni decir lo que dice la doctrina, y he dicho la jurisprudencia, etcétera, podría decir de alguna manera, por así decirlo, una aproximación intuitiva a este concepto, que aquellos son estándares mínimos que aquellos que recurren a la jurisdicción esperan que se cumplan en los procedimientos para que se consideren justos. Eso podríamos dar un concepto muy amplio de debido proceso. Y eso nos vincula, vuestras señorías excelentísimas, ¿con qué? Con muchos elementos, muchos estándares nacionales e internacionales, ¿cierto? Desarrollados latamente por nuestros grandes procesalistas. La idea de juez natural, la independencia del juez, la imparcialidad del juez, el derecho a la prueba de los intervinientes del procedimiento que puedan probar las pretensiones que son sometidas al conocimiento del tribunal de que se trate. Nos vincula, por supuesto, sin lugar a dudas, con la resolución fundada, que es la sentencia definitiva. ¿Qué duda cabe? Quizás diría don Carlos Kismiller, que también fue mi profesor. Con la posibilidad del recurso de revisión eventual de la sentencia de primera instancia por instancias superiores. Y con un tema que simplemente lo voy a mencionar por los tiempos que poseo, que ha sido desarrollado y reconocido, ¿cuál es?
el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, el derecho a ser oído en un plazo razonable. Voy a decir solamente algunas ideas, mucho se podría decir al respecto. Está reconocido, recogido, ¿cierto?, en el 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto San José, Costa Rica, como una garantía judicial que no es un simple consejo, es una obligación del Estado porque es una convención vinculante, obligatoria. ¿Eso relacionado con qué? Con el artículo 5 de nuestra Constitución, que nos relaciona con la soberanía, que nos relaciona con los derechos inherentes que emanan de la naturaleza humana, con los derechos fundamentales, etc. Este plazo razonable de juzgamiento, ¿qué podríamos decir? Podríamos decir mucho de aquello. ¿Existe un plazo razonable para todo procedimiento? No. ¿Existe un estándar único para ver todos los procedimientos, las materias que son sometidas al conocimiento de los tribunales para decir cuál es el plazo razonable en cada caso? No. Se han dado ciertos criterios, ¿cierto? Por ejemplo, la complejidad del tema. Por ejemplo, el procedimiento. Por ejemplo, las cargas relativas que ese tribunal tenga en conjunto. Los medios probatorios aportados, la cantidad de pruebas, etcétera, etcétera. Simplemente saco a colación un tema vinculado con mi especialidad. Y hay una sentencia antigua de Vuestra Excelentísima Corte Suprema, que es Comercial Molina con Servicio, donde se dijo en relación a este plazo de ser oído razonablemente, en un plazo razonable, que cuando la reclamación excedía desde la interposición del reclamo tributario hasta su definición final, excedía los 6 años, el sexenio, se incumplía este deber de juzgamiento oportuno. Y la Corte, en su oportunidad, dejó sin efecto las liquidaciones que eran de IVA y renta, de periodos pretéritos. En este caso, si mal no recuerdo, el procedimiento duró alrededor de 15 años. ¿Por qué lo hago presente este tema que es tan interesante, tan palmario, tan presente en nuestros días? Porque se vincula con otro tema que también muy presente en nuestros temas, en nuestros días, que Vuestra Excelentísima Corte Suprema ha hecho presente, con ocasión de la rebaja presupuestaria de que está siendo objeto del Poder Judicial. Este plazo de juzgamiento razonable, ser oído razonablemente, puede verse violentado por esta falta de recursos. Por supuesto, hay un tema de gestión que siempre es relevante en nuestro quehacer jurisdiccional. Claro que es relevante, importantísimo, pero llevado al máximo de eficiencia un tribunal, igual los recursos, cuando son escasos, puede derivar en un incumplimiento este deber de juzgamiento oportuno. Se vincula, por lo tanto, con este tema relevante, cuál es la oportunidad de juzgamiento y que la justicia sea eficiente, eficaz y oportuna. Su Señoría, con esto voy terminando. Finalmente, Vuestra Excelentísima Corte Suprema, reivindico todos los principios que imperan la labor judicial, la independencia, la imparcialidad, la probidad, tan cuestionada en nuestros tiempos, el trabajo silencioso, la laboriosidad, el estudio, la decisión razonable y fundada. La importancia de la labor judicial, Vuestras Señorías Excelentísimas, necesaria para nuestra democracia, necesaria e indispensable para nuestra república, necesaria para el orden público, necesaria para la paz social y para la seguridad jurídica. Muchas gracias y buenas tardes. Señoría, el siguiente postulante, don Fernando Andrés Orellana Torres, es abogado de la Universidad de Finisterre, doctor en Derecho de la Universidad de Zaragoza, entre los periodos 2011 a 2020, 2022 a 2025, se ha desempeñado como abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. A la fecha es miembro del Tribunal Electoral Regional de Antofagasta, y del 2014 a la fecha es secretario general de la Universidad Católica del Norte. Muchas gracias, muy buenas tardes. Con la autorización del excelentísimo tribunal, doy inicio a mi exposición. Mi exposición me referiré a los desafíos de la reforma procesal civil en la función jurisdiccional. Y voy a señalar una serie de elementos en esta exposición que creo van por un camino académico y judicial. Y lo digo así por mi experiencia de casi 25 años como académico, casi 14 años exactamente como abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Cuando hablamos de los desafíos de la reforma procesal civil, excelentísimo tribunal, me estoy refiriendo que, en primer lugar, hace ya más de 10 años que se encuentra pendiente en el Congreso Nacional un proyecto de Código Procesal Civil, el que, si bien en principio fue bien recibido, no obstante ello tuvo, digamos, un retroceso por dos grandes temas:
la ejecución y el recurso extraordinario ante la excelentísima Corte Suprema. Sin perjuicio de lo anterior, años posterior, ya a comienzos del 2021, se presentaron nuevas reformas y adecuaciones al proyecto que estaba en el Congreso Nacional. Y entre estas adecuaciones y modificaciones se volvía la ejecución al Tribunal Civil mediante una unidad de tramitación civil y se eliminaba directamente el recurso extraordinario y volvíamos a nuestra casación civil. Sin embargo, nuevamente el proyecto queda paralizado, a pesar de todas estas reformas, especialmente porque en esos años el foco estuvo puesto en otro, en la modificación a la Constitución Política de la República, la que, como ya sabemos, tuvo resultados negativos. Pero paralelamente a lo señalado, se presentaron importantes reformas al proceso civil. Yo diría que las dos más importantes de los últimos años han sido la tramitación electrónica de causas judiciales y la Ley 21.394. Esta última, que si bien modificó una serie de cuerpos legislativos, también modificó el Código de Procedimiento Civil. Especialmente agregó algo que a mi juicio es importantísimo: la obligatoriedad del empleo de métodos autocompositivos tanto por abogados, funcionarios y jueces. Y a todo esto, como un hecho de la causa podríamos decir, hay que agregar la explosión que ha sido o ha significado sin duda la inteligencia artificial. Pues bien, con todos estos elementos introductorios de esta exposición, pareciera que nuevamente podemos tener en un futuro, ojalá no muy lejano, una posible luz para un proyecto de Código Procesal Civil. Pero, como estamos, yo creo, contestes casi todos, nuestro querido Código de Procedimiento Civil, nuestro querido CPC, está trabajando día a día con sus últimos impulsos. Y a pesar de las importantes reformas que se le han introducido en el tiempo, no son suficientes para mantenerlo vivo por mucho tiempo más. Debiéramos, por lo tanto, aprovechar que tenemos un proyecto de Código Procesal Civil en el Congreso Nacional donde priman principios fundamentales del derecho, como son la oralidad, la inmediación, la publicidad, la celeridad, y todo esto bajo el techo de un debido proceso legal, con la existencia de un juez natural y con paridad de armas entre las partes. Pero obviamente, y para ser realista, no es suficiente la existencia de principios en un código. Es necesario, además, otra modificación paralela, a mi juicio. Y esta se refiere o debe ir acompañada con una reforma a la función jurisdiccional. Cuando hablo de función jurisdiccional, es decir, de reforzar la función jurisdiccional, me refiero a ciertos supuestos que voy a mencionar a modo general y que diré, por ejemplo, y que por supuesto no son los únicos. Primero, y es uno que algo antes señalé, debido a la alta carga de trabajo de los tribunales, es necesario potenciar los mecanismos de resolución de conflictos alternativos, desde el punto de vista civil me refiero, lo que permitirá, sin duda, una reducción de la alta carga laboral. Hay que convencer a los particulares que no todo conflicto se soluciona en los tribunales de justicia. La mediación, la conciliación extrajudicial, la transacción deben utilizarse como mecanismos previos a la judicatura. En segundo lugar, una segunda figura que creo puede reforzar la función jurisdiccional es la flexibilización de los procedimientos, donde se le reconoce al tribunal un papel protagonista para adaptar la tramitación del proceso. Es lo que se conoce como el case management o gestión activa del procedimiento. Debe hacerse siempre en un momento, eso sí, temprano del proceso, lo que nosotros conocemos como audiencia previa o preparatoria. Son muchos los ejemplos en el sistema anglosajón o en el sistema europeo continental de estos casos. Por ejemplo, puede el tribunal acordar la celebración de audiencias para resolver cuestiones procesales de importancia como la incompetencia. Puede admitir la prueba documental, puede colocar o asegurar las medidas cautelares, o bien delimitar los gastos del proceso, o señalar quién debe soportar esos gastos del proceso, independiente de las costas. Y una tercera forma de reforzar la función jurisdiccional es justamente el uso de la inteligencia artificial.
en cuestiones judiciales repetitivas en el tiempo. La tecnología debe ser un aliado importante en la función jurisdiccional. Creo que en esto la inteligencia artificial debe haber experimentado y debe de tener y aplicarse solo a tribunales, por el momento, colegiados, porque son ellos que en el uso masivo, por ejemplo, del recurso de protección, hay un mecanismo de solución rápida para la solución de conflictos. Y es aquí, a mi juicio, es donde el concepto del precedente judicial debe ser incorporado en nuestro ordenamiento jurídico, porque es la práctica diaria donde vemos que ello está ocurriendo, específicamente, como dije, en las acciones constitucionales de recurso de protección y en materia laboral vía recurso de unificación de jurisprudencia. Por lo tanto, la inteligencia artificial resulta útil y necesaria para el uso de estos precedentes. Finalmente, y con esto voy a terminar, excelentísimo tribunal, creo que una última situación de importancia en el proceso judicial civil es lo que se conoce como el reforzamiento de la tutela judicial de sujetos vulnerables. Es decir, de personas que necesitan una atención especial desde la judicatura, como ocurre con las personas que ven vulnerados sus derechos en temas de consumo, vivienda, sobreendeudamiento, discapacidad e incluso de edad. Y no me refiero solo a menores de edad, sino también a mayores de edad. Y que si bien hay avances importantes en nuestra legislación, sin duda, como ocurre en materia de familia o en materia de consumidores, falta atención, creo yo, en dos aspectos muy importantes. El primero de ellos, el que dice relación con personas con TEA, ¿sí? El trastorno del espectro autista. Si bien existe una legislación nacional, que es la Ley 21.545, esa ley no se refiere en ningún momento a derechos jurisdiccionales de las personas con TEA. Solo se refiere a la acción contra la discriminación, pero no en otros aspectos, como ocurre, y así ha sido citado por mucha doctrina extranjera, qué pasa con las personas TEA cuando tienen que rendir ellos como testigos o cuando ellos tienen que absolver posiciones frente al tribunal. Y lo último, y esto no lo digo yo, lo dice en general la literatura española, debe haber una protección para las personas mayores de 80 años de edad. No es una edad que yo haya elegido, repito, está así señalado en la literatura extranjera. ¿Y para qué? Para que estas personas mayores de edad puedan tener pertinencia tanto en el proceso, con una igualdad y con un lenguaje claro, sencillo y aconsejable para ellos. Creo que todos estos puntos que he señalado permiten obtener una mejor reforma procesal civil en el futuro. Muchas gracias. Señoría, el siguiente postulante es don Jorge Francisco Balmaceda Hoyos, es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor en Derecho Privado de la Universidad de París, Francia, magíster en Litigación Avanzada y Resolución de Conflictos en Inglaterra. En el periodo 2022 a 2023 se ha desempeñado como abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago, desde 1997 a la fecha como abogado del ejercicio libre, desde el 2022 a la fecha como profesor de Derecho Internacional Privado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y también ejerce docencia como profesor de Derecho Civil e Internacional Privado en la Universidad Mayor. Excelentísimos señores, muy buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias por permitirme efectuar esta presentación y me gustaría comenzarla, si se me permite, con una breve anécdota. ¿Qué ocurriría si el día de hoy volvieran de la tumba Calamandrei, Carneluti, Poitiers o el mismísimo Montesquieu o Portalis y entraran a una sala de audiencia civil o a un juzgado de garantía en Chile? Quedarían atónitos. ¿Por qué? Porque en Chile empleamos tecnología en materia judicial como se hace en muy pocos países. Este desafío que plantea la tercera revolución industrial para el juez chileno
es un desafío colosal y que se relaciona además con el carácter relativo de la jurisdicción, que obliga a los magistrados a estar permanentemente actualizados en el uso de estas tecnologías. Hemos sido capaces de pasar de los amanuenses a las máquinas de escribir, a los computadores y ahora a los algoritmos. En Chile, país de avanzada en estas materias, el CENIA de la Universidad Católica, Universidad de Chile, Universidad Adolfo Ibáñez y Federico Santamaría está implementando un convenio del cual ustedes tienen conocimiento que permite aplicar el principio de oportunidad y que entra en vigencia este año en materia penal. Pero no todas las jurisdicciones son tan osadas como nosotros. Otros países como Francia son temerosas de estas tecnologías y así en su Código Penal han prohibido la implementación de la inteligencia artificial para la redacción de sentencias penales. Afortunadamente, otras, como la jurisdicción irlandesa, están invirtiendo este mismo año 100 millones de euros en la implementación de inteligencia artificial y, sorpresa, en realizar audiencias en línea, algo que nosotros venimos haciendo desde hace muchos años. Somos innovadores, sus señorías excelentísimas. Somos innovadores. En el año 96, la Corte de Apelaciones de Concepción dictó un fallo ilustre, conocido como Forestal Biobío con Madesal, en el cual se consagra la responsabilidad precontractual por infracción maliciosa de estas negociaciones, cosa que la Corte de Casación francesa, en un fallo que es en un 80% igual al fallo penquista, realiza solamente el año 2003. Y esto no lo digo yo, lo dice la Asociación Henri Capitant, que es la más ilustre en derecho civil en el mundo. ¿Por qué es importante, sus señorías excelentísimas, que asumamos bien este desafío que importa la implementación efectiva de estas tecnologías en nuestro sistema? Por múltiples razones. En primer lugar, porque la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia del Consejo de Europa señala que es fundamental probar estos sistemas y debatir sobre su impacto en las políticas públicas. Porque la ley que dictó la Unión Europea el año pasado, a principios de año, en su artículo 6.2 y en su anexo 3, numeral 8, letra B, señala como sistemas de alto riesgo aquellos que inciden en la administración de justicia y en la resolución alternativa de conflictos, cosa que nosotros una vez más copiamos, enhorabuena, de buena forma, porque consagramos lo mismo en el artículo 7 de nuestro proyecto de ley, que sin embargo somete a un reglamento la calificación particular. En Argentina, el Poder Judicial argentino el año pasado aprobó la implementación de ChatGPT para la confección de borradores de sentencias judiciales. Sin embargo, esta misma semana, además de ChatGPT, de Claude, de BizLegal y de muchos otros sistemas que existen en el mundo y que hemos tenido la oportunidad de probar con la asistencia de la Universidad Nacional de Irlanda y el Instituto Marie Curie de Francia, se lanzan, insisto, CoCounsel 2.0 por Thomson Reuters y por parte de LexisNexis, Lexis Plus Create. Y estos sistemas van más lejos. Estos sistemas permiten filtrar, cosa que las partes puedan determinar a priori en materia de derecho privado, cuándo conviene y cuándo no conviene ir a juicio, así como el CENIA lo está haciendo en materia criminal en Chile a partir de este año. Y Lexis Plus Create permitirá además elaborar borradores de sentencias judiciales que sean fiables y que no incurran en los errores que ChatGPT cayó en el tristemente célebre caso Avianca de Estados Unidos. ¿Qué cualidades tenemos para enfrentar este colosal desafío que plantea la tercera revolución industrial en el derecho?
Hablamos todos los idiomas en los cuales estos sistemas funcionan: inglés, francés, español y además italiano, que se dice que es el idioma del derecho. Hemos probado los sistemas tanto en Europa como en Chile. Hemos sido profesores por más de 20 años en la Universidad Católica, en la Universidad de Chile, en la Universidad de Santo Tomás, en la Universidad de Finisterra, en la Universidad Mayor y en varias otras. He sido ex abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago y juez árbitro nombrado por esta misma Corte. Sin embargo, este colosal desafío plantea, como se ha dicho, fundamentales consideraciones éticas, porque hay numerosos principios de derecho y principios éticos que podrían verse vulnerados. El debido proceso de derecho. ¿Podemos considerar que un algoritmo es un juez? Naturalmente que no. Todas las constituciones democráticas del mundo dicen que el debido proceso de derecho exige el ejercicio de la jurisdicción por parte de un tribunal que son seres humanos de carne y hueso. Pero esto se salva, como hemos estudiado, en la medida que exista, como se dice en el derecho anglosajón, un human on the loop, supervisión humana en español. Los algoritmos proponen, pero somos los magistrados los que disponemos. Podemos enmendar, podemos complementar o, de plano, rechazar estos borradores. El principio de no discriminación y respeto de la dignidad humana. Estos algoritmos, cuando son mal alimentados, cuando se hace un mal priming, incurren en sesgos. Tenemos los conocimientos para evitar que ello se produzca. El principio de igualdad ante la ley. Y finalmente, dentro de los principios más importantes, porque son muchos más, el principio de transparencia y de razonamiento legal. Se dice que estos algoritmos son black boxes, cajas negras, impenetrables. Es falso, excelentísimos señores. Nosotros tenemos la potestad y el derecho de exigir diversos sistemas de control a los desarrolladores, llamados en nuestro proyecto de ley como proveedores. Podemos pedirles que nos proporcionen histogramas, tablas comparativas, árboles de decisión, dentro de múltiples otras herramientas que nos permiten revisar qué mecanismo empleó tal o cual algoritmo para llegar a una proposición de sentencia o de avenimiento. Quiero cerrar esta breve exposición, excelentísimos señores, con una breve cita, si me lo permiten, al maestro de los maestros. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de motivación legal. ¿Cómo hacemos que un algoritmo motive? Lo vamos a hacer revisando por las vías de control que hemos señalado y finalmente teniendo presentes las palabras del maestro que decía a fines de los años 50 en su obra Torniamo al giudizio. Se representa escolásticamente la sentencia como el producto de un puro juego lógico, fríamente realizado sobre conceptos abstractos, ligados por una inexorable concatenación de premisas y consecuencias. Pero en realidad, sobre el tablero del juez, los peones son hombres vivos que irradian una invisible fuerza magnética que encuentra resonancias o repulsiones ilógicas pero humanas en los sentimientos del juzgador. ¿Cómo se puede considerar fiel una motivación que no reproduzca los subterráneos meandros de estas consideraciones sentimentales a cuyo influjo mágico ningún juez, ni el más severo, puede sustraerse? Pues bien, es esta motivación de los algoritmos, este legal reasoning, el que vamos a revisar y corregir si es necesario. Muchísimas gracias, excelentísimos señores. Señoría, el siguiente postulante, don José Ignacio Vázquez Márquez, es abogado de la Universidad de Chile, doctorando en Derecho de la Universidad de Salamanca, España, magíster en Derecho Público de la Universidad de los Andes, magíster en Ciencias Políticas del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de Chile. Desde el 2015 al 2024 se desempeñó como ministro del Tribunal Constitucional, desde 2009 a la fecha como árbitro del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago.
Como actividad académica, desde el 2007 a la fecha, es profesor de Derecho Constitucional y Ciencia Política en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. También se desempeña como profesor de Derecho Procesal Ambiental en Magíster de Derecho Ambiental de la Universidad del Desarrollo y profesor en los cursos de Transparencia de las Empresas Públicas y Transparencia en el Poder Judicial en Magíster en Derecho Público de la Universidad Finisterre. Muchas gracias. Con la venia de este excelentísimo tribunal, vengo en exponer mis motivos precisamente para postular al cargo de vacante de ministro de la Corte Suprema. En los últimos 20 años he tenido la fortuna de trabajar en distintos ámbitos de la Administración de Justicia, como director de estudio de la Corte Suprema y análisis de evaluación, informando proyectos de leyes judiciales, informando sobre jurisprudencia de las acciones constitucionales y en asuntos relativos fundamentalmente a gobierno judicial, entre otras funciones. Como ministro del Tribunal Ambiental de Santiago fui su primer presidente y me correspondió implementar y poner en funcionamiento completamente ese tribunal, dictando además las primeras sentencias recaídas en temas de demandas por daño ambiental y reclamos de ilegalidad. Como ministro del Tribunal Constitucional, al que accedí precisamente por nombramiento de esta propia Corte el año 2015 y el que acabo de cesar en el reciente mes de septiembre, resolví requerimientos de inaplicabilidad y de inconstitucionalidad, así como controles preventivos de leyes y otras materias vinculadas fundamentalmente a lo que es la justicia constitucional, dictando muchas sentencias, fundamentalmente algunas vinculadas a temas de trascendencia nacional. En tal cargo fui nombrado como representante de Chile ante la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, desde el 2007, primero como titular, primero como suplente y luego como titular hasta el año 2024, participando en los pronunciamientos sobre los procesos constituyentes chilenos y en otros sobre independencia judicial y también sobre temas electorales formulados por distintos países para la opinión de esta comisión. La mesa directiva de la comisión me designó observador en las elecciones presidenciales de Brasil el año 2022 y luego me honró el año 2023 nombrándome como presidente de la subcomisión Latinoamérica. Sumo a los 20 años en la Administración de Justicia, más de 10 en la Administración Pública descentralizada. Además, desde hace más de 30 años vengo ejerciendo la docencia, tanto en la Universidad de Chile, como en donde estudié, así como en otras universidades, enseñando Derecho Público, constitucional, administrativo, ambiental y urbanístico. Lo anterior me ha permitido conocer el derecho y la teoría, desde la teoría y desde la práctica, desde luego, ¿no es cierto?, para comprendiendo perfectamente cuáles son los desafíos fundamentales y los problemas tanto de la justicia como del Estado en general. Con este bagaje profesional, ejercido en lo público y la docencia, postulo al cargo vacante de ministro de la Corte Suprema, respondiendo a una vocación de administración de justicia a través precisamente de este forja que he realizado, ¿no es cierto?, de 20 años de la labor jurisdiccional, consciente además de lo que significa incorporarse a un órgano fundamental del Estado y de la República y además un órgano que forma parte de la Constitución histórica de nuestra patria. Centraré mi exposición en algunos derechos que el Estado debe garantizar a través de la Administración de Justicia en virtud del principio de servicialidad. Me refiero fundamentalmente al de tutela judicial efectiva y la independencia judicial. La tutela judicial efectiva, como sabemos, debe ser entendida como el derecho al acceso a la justicia y a la acción. Es de responsabilidad exclusiva de los tribunales de justicia. Así como la independencia judicial, entendida como un derecho de acceso de todas las personas a un poder judicial independiente de los poderes políticos y también privados, garantizando a las personas el ser juzgado con parámetros jurídicos y justos. La Administración de Justicia forma parte de nuestro Estado desde hace más de 4 siglos como servicio público ejercido desde el oficio del juez. Se vincula al principio de servicialidad
en virtud del artículo 1 de la Constitución y también del artículo 76 de la misma. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha resuelto que la tutela judicial efectiva corresponde a distintos derechos y garantías correspondiéndole fundamentalmente al legislador poder establecer las garantías de un justo y racional procedimiento. Aquellas garantías van desde el libre acceso a la justicia o a la jurisdicción, la defensa letrada, la igualdad de armas, a un proceso público sin dilaciones indebidas, a una sentencia motivada dictada en un plazo razonable y, por supuesto y fundamentalmente, a la independencia e imparcialidad judiciales, principios a estos últimos a los cuales me referiré a continuación. La independencia constituye, desde luego, el principio basal del Poder Judicial. Debe ser respetado directamente y, en primer lugar, por esta. Su vigencia o de su vigencia depende que haya justicia, Estado de Derecho y una auténtica judicatura. Una judicatura, desde luego, basada fundamentalmente en la independencia y en la imparcialidad. Algunas dimensiones que quisiera destacar de la independencia. La distancia del juez respecto de las partes de un litigio. El juez es fundamentalmente un tercero neutro. La autonomía individual del juez sin perjuicio del control de los tribunales superiores de justicia a través de la Superintendencia Directiva, Correccional y Económica. La distancia de la política. Los jueces deben actuar o deben estar libres de la influencia, de la coyuntura y de la vida partidista. El respeto al imperio de la ley y la Constitución. La Constitución, o la independencia, de los jueces no es absoluta. Deben respetar la ley, salvo si observan que en ella encuentran vicios de constitucionalidad. Introduzco acá otro elemento que también se ha venido señalando acá por parte de mis colegas, que es la introducción de la inteligencia artificial, porque se advierte ya en otros países como una amenaza a la independencia judicial, porque la base de la decisión no se fundaría en el conocimiento racional, sino que fundamentalmente en la información ajena al juez introducida por un algoritmo. Y finalmente, como otro elemento más de la independencia, es la independencia respecto de uno mismo, de las convicciones y de las pasiones personales, porque juzgando de este modo no se está al servicio de la ley ni del derecho, sino de su arbitrio personal. La única ambición del juez es ser justo y prudente, porque de esa manera legitima su magistratura y su autoridad. La eventualidad del protagonismo y de la desmesura por parte del juez hace que, en definitiva, pueda actuar o pueda juzgar más allá de lo jurídico y de la ley. La justicia a cualquier precio, aunque perezca el mundo, como dice el principio, el aforismo jurídico romano, no puede resultar ni razonable ni justa. Contribuyen a este problema varios fenómenos. En primer lugar, la creciente complejidad y conflictividad social, la múltiple y compleja expresión de los sistemas de fuentes del derecho, la vaguedad de las normas y los conceptos jurídicos indeterminados, y el propio sistema político que, al no responder oportunamente a las demandas de la ciudadanía o por las deficiencias de la técnica legislativa, generan judicialización de muchos asuntos que pueden ser perfectamente resueltos por otras vías. Por lo anterior, me referiré finalmente a el último aspecto que me parece fundamental en el tema de la independencia, que es el nombramiento y la selección de los jueces. Sobre este asunto hay que ser precavido con los sistemas o modelos que pretendan adoptar a fin de garantizar precisamente la independencia judicial. La experiencia de los consejos de la magistratura o de los consejos de la justicia, entre cuyas funciones están precisamente la designación de los jueces, no ha sido exitosa. Han llegado a afectar el funcionamiento de la judicatura y las relaciones entre los poderes políticos. Ello principalmente por dos razones: por su transformación en órganos políticos y la captura partidista de los cargos. El caso español demuestra evidentemente este problema, o nítidamente este problema, porque el Consejo General del Poder Judicial se creó precisamente para garantizar la independencia de la judicatura y evitar la tensión política partidista. Sin embargo, terminó siendo devorada por esta.
De ser necesaria la existencia de un órgano de selección por parte de selección de jueces, me parece que es fundamental que forme parte del Poder Judicial, integrado por jueces y por personas del mundo jurídico independiente de los otros poderes políticos. Una judicatura independiente requiere una selección de jueces basada en la idoneidad, en la probidad y en la responsabilidad de los candidatos. Los jueces no son representantes democráticos ni políticos, son magistrados de la República, servidores de lo público desde la Administración de Justicia. Su legitimidad nace de un ejercicio jurisdiccional independiente e imparcial y de una labor jurisdiccional fundada en la interpretación y argumentación sólidamente jurídicas. En fin, como afirmaba Edouard Coutier, de la dignidad del juez depende la dignidad del derecho. El derecho valdrá en un país y en un momento histórico lo que valgan los jueces como personas. Muchas gracias. Señoría, el próximo postulante es don Claudio Eugenio Aravena Bustos, abogado de la Universidad de Concepción. Ha cursado un magíster en Derecho, mención Derecho a la Empresa de la Universidad Austral de Chile. Se desempeñó como abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Valdivia el periodo 2016-2019, 2023 a 2024 y también ejerció docencia como profesor de Derecho Concursal y Contratos en la Universidad San Sebastián, sede Valdivia. El postulante se encuentra conectado a través de la plataforma Zoom. Don Claudio tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todas sus excelencias. La señora relatora ha sido específica en mencionar, digamos, parte de mi historia del ejercicio de la profesión. Solamente ha omitido que también fui profesor de Derecho Comercial en la Universidad Austral de Chile y soy especialista en contratación internacional por la Universidad de Castilla-La Mancha y tengo también un diplomado en la Reforma Procesal Penal de la Universidad Austral. Dicho esto, el compromiso que me motiva a esta postulación es el total y absoluta confianza en las resoluciones que dicta este excelentísimo tribunal. Y dicho eso, mis 5 interlocutores anteriores han hecho referencia a un concepto o lo han tocado tangencialmente, que es la jurisdicción. Y a ello voy a abocarme específicamente, esto es, a la regulación constitucional de la jurisdicción. La jurisdicción constituye una emanación de la soberanía que radica en la nación toda, quien puede delegar su ejercicio en las autoridades establecidas por la Constitución y la ley. Así nace de lo prescrito en el artículo 5 de la Constitución Política de la República. La jurisdicción es un poder-deber del Estado que debe ser ejercido con sujeción a las formas del debido proceso y que tiene por objeto resolver litigios con eficacia de cosa juzgada y eventualmente la posibilidad de ejecución. Como vuestras excelencias lo saben, no existe una definición de jurisdicción en nuestro ordenamiento jurídico. No obstante ello, el legislador describe dicha función en 2 preceptos. El primero, el artículo 76, inciso primero, primera parte de la Constitución Política del Estado, cuando describe que la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Y en segundo lugar, el artículo primero del Código Orgánico de Tribunales señala que la facultad de conocer las causas civiles y criminales, de juzgarlas y hacer ejecutar lo juzgado,
pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Carneludi definía la jurisdicción como la actividad destinada a obtener el arreglo de un conflicto de intereses mediante la justa composición de la litis contenida en una sentencia. De lo descrito anteriormente, se puede apreciar que la jurisdicción es una función pública. Y esa función jurisdiccional, es mantener el orden jurídico establecido y restaurarlo en los casos en que se haya quebrantado. La jurisdicción, en esencia, forma parte de las prerrogativas del Poder Judicial, órgano que es representado por su máxima autoridad que corresponde a vuestras excelencias. Pero la jurisdicción no solamente es entregada al Poder Judicial, también es entregada a otros órganos previstos en la Constitución, los que, sin revestir la calidad de poder del Estado, pueden ejercitarla igualmente. Me refiero, en primer lugar, al Tribunal Constitucional, que en sus artículos 92 al 94 de la Constitución Política del Estado le entrega materias, entre otras, de conocer la constitucionalidad de las leyes o inaplicabilidad de las mismas, el control a priori y posteriori, entre otras. En segundo lugar, también le entrega jurisdicción al Tribunal Calificador de Elecciones, en sus artículos 95-97, en materias de escrutinio general y de calificación de elecciones. También le entrega al Senado, con ocasión de la acusación constitucional que deben conocer. En el artículo 53, número 1 de la Constitución, se establece dichas funciones jurisdiccionales. E incluso la Contraloría General de la República, con ocasión del control de legalidad de los actos de la Administración. Me abocaré en especial a la regulación de la jurisdicción respecto del Poder Judicial, que se encuentra regulada en los artículos 76 al 82 de la Constitución Política de la República. Antes de entrar a analizar sucintamente las facultades u órganos que componen la jurisdicción, debemos recordar que la jurisdicción tiene por regla general, tiene tres momentos. La primera, el momento del conocimiento, de la cognición o la noche. La segunda, la fase de decisión. Y la tercera, la de ejecución. Respecto a la primera, Calamandrei indicaba que en esta fase del conocimiento el tribunal recibe los antecedentes que le permitirán posteriormente resolver si el hecho específico, el litigio, se ajusta a la norma reguladora de tal situación. Y la tarea del conocimiento no es fácil para un juez, puesto que las innumerables y variadísimas configuraciones que pueden asumir en la realidad las relaciones humanas hacen dificultoso establecer a veces cuál es la norma que se ajusta al caso y en base a ella resolverlo. Dentro de esta primera fase de conocimiento, obviamente se observan dos etapas, que es la discusión y la etapa de prueba. Los tribunales siempre deben resolver los conflictos jurídicos que se les presenten. Así nace la regla de la inexcusabilidad, que me voy a referir más adelante. Y dentro de ese escenario surgen también otras garantías constitucionales, como el derecho al justo y racional procedimiento, a que nadie puede ser condenado sin ser oído, a la arbitrariedad de la audiencia, o que las sentencias deben pronunciarse conforme al mérito del proceso. La segunda fase, dentro de este concepto de jurisdicción, es la de decisión,
que corresponde a la etapa de sentencia. Esta etapa es la que caracteriza la jurisdicción. Dentro del lenguaje de nuestra ley, equivale a la función de juzgar. Sin duda que esta es la etapa más importante de la jurisdicción y que la caracteriza. Sin embargo, ella carecería de fundamento y de eficacia si no se contara con la previa etapa de conocimiento antes ya referida y con la posterior etapa de ejecución a la cual me referiré más adelante. En virtud de este momento de jurisdicción, el tribunal declara el derecho frente al caso concreto, propuesto mediante un raciocinio mental que exterioriza y da forma a un acto procesal denominado sentencia, y generalmente es definitiva. Esta declaración que hace el tribunal, cuando pasa por los dos periodos de impugnación o no hay recursos en su contra, adquiere caracteres de verdad jurídica, indiscutible e inamovible, produciendo el efecto de cosa juzgada. La ley procesal tiene en esta etapa diversas posibilidades. En efecto, hay jueces que deben ajustarse al derecho y hablamos de jurisdicción legal. Por otra parte, hay otras que se basan en la guía de los principios generales del derecho y hablamos ahí de jurisdicción de equidad. Obviamente, respecto a nosotros, por regla general, prima el concepto de jurisdicción de derecho. En este sistema de jurisdicción legal o derecho, el juez debe fallar de acuerdo a la legislación vigente, debiendo limitarse en su sentencia a exponer las consideraciones de hecho y de derecho en que fundamenta el fallo. Aquí el juez no puede discutir la bondad o desacierto de la ley, sino que debe limitarse a aplicarla para cumplir así con el objetivo que ha tenido en vista el constituyente al establecer. En tercer lugar, y como tercera etapa, está el poder de coerción, ejecución o imperio. La ejecución de la sentencia equivale a la conversión de esta en actos. El derecho existía, pero se transforma en realidad mediante el mandato contenido en la sentencia. Y este mandato no puede dejar de llevarse a cabo de otro modo, de lo contrario sería ilusorio y únicamente teórico si no se contara con esta facultad de coerción, imperio y ejecución. Señor abogado, ya su tiempo está concluido. Su señoría, bueno, si me permite, existen ciertas normas constitucionales que regulan fundamentalmente cuáles son las facultades de esta jurisdicción, que es la independencia, la legalidad, la inamovilidad de los jueces, la jerarquía, la inahogabilidad, la responsabilidad y la autogeneración incompleta que lamentablemente no alcanzaré a desarrollar. Muchas gracias, señor presidente. Señoría, el siguiente postulante es don Juan José Romero Guzmán, es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor en Derecho en la Universidad de Salamanca y tiene un máster en Inglaterra. Del 2024 a la fecha es integrante de la nómina de abogados expertos en las comisiones arbitrales de los contratos de concesión de obras públicas. Fue presidente del Tribunal Constitucional periodo 2021-2022 y ministro del Tribunal Constitucional entre el 2013 y el 2022. Como actividad académica se desempeña como profesor asociado al Departamento de Derecho Económico de la Pontificia Universidad Católica de Chile y como profesor del Magíster en Derecho Constitucional y Regulación Económica, Economía y Derecho de la Regulación y Debido Proceso en la Jurisprudencia, también de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Señoras y señores ministros, ¿por qué un académico de planta de Derecho Constitucional y Derecho Económico que entre el 2008 y el 2012, o 22, mejor dicho, fue
juez. ¿Por qué querría ser ministro de la Corte Suprema? Una respuesta obviamente que uno mismo tiene que hacerse, y mi respuesta honesta es por vocación, no por reconocimiento. De verdad me ilusiona poder llegar a compartir con ustedes el privilegio de una actividad tan bonita, que también sé que es una carga. Créanme que sé muy bien lo que significa ser miembro de una alta magistratura en tiempos extraordinariamente desafiantes. Y en mi opinión, la principal receta para poder abordarlo es, y si me permite la expresión, sacar la pega adelante, diariamente, con humildad, con esfuerzo. No hay glamour en esto. No se trata esto de acumulación de poder ni de reconocimiento público. Señores y señores ministros, tengo conciencia que existen muchos desafíos diversos en distintos ámbitos. Hay desafío interno, que es precisamente ser parte de un cuerpo colegiado, y además de una organización bastante grande y compleja. Desafíos externos, es decir, de ser percibidos por la sociedad como un ente confiable. Pero quizás el principal y más bonito desafío es poder resolver conflictos jurídicos con fidelidad al derecho. No hay causa importante o menos importante, bajo cierto punto de vista. No hay causas grandes o causas pequeñas. Porque para la persona, para la familia o para la organización, lo que la judicatura decida en un momento determinado puede ser vital, lo más importante para ellos. Tengo claro que los señores ministros y ministras tienen una extraordinariamente intensa labor no jurisdiccional. Puede que cambie si se aprueba el proyecto de reforma constitucional en actual tramitación. Pareciera ser buena idea que los ministros y ministras puedan abocarse, concentrarse en lo jurisdiccional. En la medida en que se proporcione la seguridad de que su opinión va a ser tomada en consideración. Y si de seguridad se trata, posiblemente uno de los temas más sensibles es poder contar con financiamiento suficiente. ¿Para qué? Para poder desarrollar la actividad de la mejor manera posible. La Corte Suprema, martes pasado, hizo una crítica a la rebaja anunciada, a la rebaja presupuestaria anunciada. Y la verdad es de que uno puede discutir mucho respecto de la independencia externa y de diferentes diseños institucionales teóricos para poder resguardarla. Pero al final del día, con independencia del diseño, si no se asigna el presupuesto suficiente, va a ser irrelevante lo bonito de la arquitectura o diseño teórico que se pueda tener. En un reporte del 2010 sobre la independencia de los sistemas judiciales, la Comisión de Venecia, de la cual
yo fui 4 años miembro titular, dijo lo siguiente: cito, si bien el nivel de financiamiento que un país puede permitirse para sus tribunales es una decisión política, en un sistema basado en la separación de poderes, siempre se debe tener el cuidado de garantizar que ni el Ejecutivo ni las autoridades legislativas pueden ejercer presión sobre el Poder Judicial al momento de establecer su presupuesto. Fin de la cita. Hoy el Poder Judicial tiene posiblemente una estrechez presupuestaria estructural. Yo revisé datos de la IPRES e intenté enfocarme, obviamente, en un puro aspecto, pero que me parece bastante relevante, que es en los gastos en personal, en ese subtítulo, y con el objeto de tener una noción aproximada. Y la conclusión, mirando los datos, es de que el presupuesto inicial es entre 30.000 millones y 40.000 millones de pesos inferior al presupuesto o valor vigente final. ¿A qué me estoy refiriendo con esto último? Básicamente a la actualización del presupuesto inicial que aparece en la ley de presupuesto por los decretos de modificación presupuestaria y el registro de gastos, los efectivos, los devengados. Bueno, así ocurrió el 2023, esto es algo de más largo plazo, el 2023, el 2024 también. ¿Y qué pasa con el 2025? El 2025, la asignación presupuestaria inicial que aparece en la ley de presupuesto, incluso sin considerar la rebaja, es inferior al valor presupuestario final del año pasado. Hoy, nuestra excelentísima Corte Suprema y el Poder Judicial en general están enfrentando tiempos difíciles, qué duda cabe. Y en tiempos difíciles, el mantenimiento de un clima interno es difícil, es desafiante. Creo, puedo equivocarme, pero creo tener una personalidad conciliadora, dialogante. En ocasiones puedo ser duro en el fondo, pero trato de ser gentil en la forma. Espero que este tipo de características pueda aportar, pero teniendo presente, muy presente, que cada institución tiene una cultura particular y hay que saber adaptarse a ella. Pero también, en tiempos difíciles, sus integrantes sacan lo mejor de sí. Las instituciones vuelven a brillar o a brillar más. Y señores y señores ministros, a mí me gustaría ser parte de eso. Y ojalá poder aportar mi conocimiento, mi experiencia y al final lo más importante posiblemente, mi compromiso. Muchas gracias por escucharme. Iría la próxima postulante, doña Claudia Alejandra Candiani Vidal, es abogada de la Universidad Gabriela Mistral, tiene un magíster de responsabilidad civil de la Universidad de Lleida en España y un magíster de Derecho a la Empresa de la Universidad Adolfo Ibáñez. En los periodos 2024, 2025, 2016 y 2017 se ha desempeñado como abogada integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago y del 2019 al 2022 como directora de la Cámara de Comercio Italiana en Chile.
Buenas tardes, excelentísimos señores y señoras ministros de esta Corte. Cuando supe de la apertura de este proceso de selección, no solo sentí, como mis colegas, el llamado de mi vocación, sino vi en él una oportunidad única para reflexionar acerca del impacto y desafíos de la inteligencia artificial que plantea en los procesos judiciales, el cual, al parecer, es un tema crucial para la justicia chilena en plena era digital. Nos encontramos en un periodo de transformación sin precedentes y el sistema judicial no es ajeno a este cambio. Actualmente, el 39,17% de los países iberoamericanos ha integrado la inteligencia artificial en sus procesos judiciales, permitiendo así agilizar trámites, optimizar la gestión de expedientes y fortalecer el acceso a la justicia a los ciudadanos. En Chile, la inteligencia artificial ya es una realidad en la clasificación de solicitudes dentro de nuestra oficina judicial virtual, mientras que la implementación del expediente electrónico y la tramitación digital ha marcado hitos en la innovación del sistema, mejorando su eficiencia y accesibilidad. He tenido el privilegio de desempeñarme tanto en tribunales en Chile como en Italia y he visto cómo la modernización judicial puede transformar la forma en que se imparte justicia. Sin embargo, también he comprendido una verdad innegable. La tecnología, por más avanzada, no garantiza justicia. Solo el criterio, el conocimiento, respuestas en tiempo prudente y razonable, con decisiones fundadas y la sensibilidad de un juez pueden asegurar decisiones justas. Porque la justicia no es solo eficiencia, es poner en relieve al justiciable dentro del proceso de dar a cada uno lo suyo. La interrogante entonces es de qué manera la inteligencia artificial está optimizando los procesos judiciales. Primero, en una justicia más rápida y eficiente. Los retrasos procesales han sido un problema histórico en los tribunales. La inteligencia artificial está cambiando esta realidad. Gracias a sistemas avanzados de clasificación y análisis, ahora es posible organizar documentos en segundos, optimizar la gestión de escritos y con ello reducir drásticamente los tiempos de espera en las resoluciones judiciales. Pero la inteligencia artificial no se queda ahí. También nos permite un análisis automatizado de jurisprudencia y normativa, identificando precedentes relevantes en tiempo récord. Esto no solo agiliza la fundamentación de los fallos, sino que además promueve mayor coherencia en la toma de decisiones y en la aplicación del principio de igualdad ante la ley. En Brasil, tal como lo dijo mi colega, desde el 2018, el Supremo Tribunal Federal y el Superior Tribunal de Justicia utilizan dos sistemas de inteligencia artificial, Víctor y Sócrates, para apoyar la toma de decisiones. Mientras Víctor identifica casos de interés general, Sócrates agrupa recursos similares. Ambos emplean redes neuronales avanzadas, sin embargo, no sustituyen a los jueces, sino que les asisten en la evaluación de los casos, garantizando así el derecho a un juicio justo. Segundo, decisiones más precisas y basadas en datos. Tomar decisiones en el ámbito judicial no solo implica aplicar la ley, sino también evaluar riesgos y anticipar consecuencias. Y aquí es donde la inteligencia artificial puede marcar una diferencia. En materia penal, los algoritmos pueden contribuir a determinar medidas cautelares más justas y efectivas frente a situaciones similares, incluso estableciendo su duración y posterior escenario de condena, un procedimiento abreviado, simplificado o juicio oral, o posibilidad de la aplicación de alguna salida alternativa. En casos de violencia intrafamiliar o delitos económicos, el análisis de patrones previos ayuda a evaluar el riesgo de reincidencia, optimizando la concesión de la prisión preventiva. Un claro ejemplo es la policía predictiva, que se está implementando en Estados Unidos, Reino Unido, Países Bajos y también en China. El sistema aprovecha el análisis de grandes volúmenes de datos, como registros de delitos, imágenes, redes sociales e incluso ubicaciones, que se procesan a través de la inteligencia artificial para identificar patrones y prevenir delitos.
Con esto se ha contribuido de una forma eficiente a la seguridad jurídica. Tercero, cumplimiento efectivo de las sentencias, de la teoría a la acción. Las resoluciones judiciales no sirven de nada si no se cumplen. Sistemas inteligentes pueden detectar órdenes de arresto incumplidas y generar alertas automáticas para su ejecución inmediata. También se pueden consolidar en bases de datos, facilitando el seguimiento de las medidas judiciales y agilizando entonces la ejecución de las resoluciones. Además, la inteligencia artificial está transformando la justicia a nivel estructural, detectando demoras en tribunales de familia o bien identificando fallas sistemáticas en cumplimiento de sentencias, en el caso de amparos y protecciones, permitiendo intervenciones tempranas para mejorar el sistema. En Estados Unidos, el algoritmo de evaluación de riesgos está revolucionando las audiencias preliminares, evaluando los riesgos preventivamente, riesgos de fuga o reincidencia, a fin de conceder la libertad bajo fianza. Gracias a esta implementación, se ha reducido la sobrepoblación carcelaria y se ha optimizado la tramitación de casos menores. Y por último, cuarto, transparencia y acceso a la justicia para todos. La inteligencia artificial no solo nos beneficia a los jueces y a los abogados, sino también acerca la justicia a los ciudadanos, promoviendo mayor transparencia y equidad al acceso al sistema judicial. Un ejemplo de ellos es el sistema de resolución de controversias que posee la Cámara de Comercio de Milán. Ellos agilizan la solución de disputas comerciales, reducen los costos, garantizan la imparcialidad. Y con esto se optimiza entonces la gestión de conflictos y se fortalece un entorno comercial eficiente y confiable. Pero si bien hasta ahora hemos revisado los aportes de la inteligencia artificial, ¿cuán segura es su aplicación? Desde el 2019, nuestro país ha impulsado una política nacional de inteligencia artificial y se ha adherido a las recomendaciones de la OCDE para este tema, que establece un principio fundamental: colocar a la persona al centro de los cambios tecnológicos y de esta forma asegurar un trato justo, equitativo y ético. Sin embargo, esta promesa será efectiva solo si la tecnología se utiliza con responsabilidad y bajo estricta regulación. Si bien, tal como hemos señalado, la inteligencia artificial puede optimizar los procesos judiciales, su incapacidad de interpretar motivaciones emocionales ni humanas y principales conlleva riesgos críticos para la protección de los derechos esenciales. Además, existe el riesgo de proliferación de pruebas digitales manipuladas que exigirían entonces mecanismos de verificación bastante rigurosos. Finalmente, en el sentido de los riesgos, Raquel Borges, académica de la Universidad de Valencia, advierte: los sesgos en los algoritmos constituyen un riesgo adicional, pues la inteligencia artificial pudiera replicar prejuicios raciales, sexistas o de clase presentes en los programadores, lo que, lejos de garantizar la equidad, podría acentuar las desigualdades en el sistema judicial. La labor del juez exige intuición, sensibilidad y criterio, cualidades que la inteligencia artificial no puede replicar. Y aunque la inteligencia artificial, tal como he indicado, procesa datos con rapidez, solo un juez humano comprende la complejidad de un conflicto, valora matices éticos y aplica la norma con equidad. Finalmente, la pregunta es: ¿cómo garantizamos una justicia moderna, eficiente, pero al mismo tiempo profundamente humana? Excelentísima Corte, cada segundo optimizado, cada trámite agilizado y cada decisión fundamentada con mayor precisión no solo mejora el acceso a la justicia, sino que también reduce costos operacionales, acorta tiempos de tramitación y además hace que el sistema sea más eficiente y sostenible a largo plazo. Sin embargo, la justicia del futuro no puede limitarse a lo digital. Debe seguir siendo profundamente humana. La tecnología debe estar al servicio, debe ser un instrumento para que potencie el juicio crítico, la experiencia y conocimiento de los jueces, pero nunca puede ser un sustituto de razonamiento, sensibilidad y sentido de equidad. El verdadero desafío no es decir si adoptamos la inteligencia artificial, sino cómo los hacemos con responsabilidad y visión, asegurando que su integración fortalezca la protección de derechos y garantice una justicia al alcance de todos, transparente y sobre todo al servicio de las personas. Muchas gracias.
Vamos a hacer un receso, 15 minutos.